hoy en el canal de Brian R3 la review de Titanic 1997. Empezamos la película ubicándonos en el medio del océano Atlántico, precisamente en el lugar donde yacen los restos del RMS Titanic, siendo visitados a través de unos submarinos y su tripulación respectivamente. Estos mismos básicamente están filmando la búsqueda de un objeto en particular que se encuentra supuestamente entre lo hundido el 15 de abril de 1912, para la época de la historia, unos 84 años en el pasado, buscando entre los camerinos de primera clase, y aunque se pensaba que estaba en una caja fuerte, no tiene nada más que papel deshecho por las toneladas de agua. Pero para que Brock no se le cague su millonaria exploración, entre tanta mierda que tiene la caja fuerte, se encontraba un libro que contiene el dibujo de una mujer que tiene precisamente puesto el corazón del mar, la mierda que estaban buscando, un diamante básicamente. Y como esa búsqueda se está haciendo famosa en todos lados, una mujer de 101 años llamada Rose Dawson ve dicho dibujo en la televisión, contactando al propio Brock para decirle que básicamente ella es la mujer del dibujo, trasladándose junto con su nieta hasta su barco. Y a pesar de que los compañeros de Brock tienen sus muy comprensibles dudas al ver que la única Rose que había en ese barco falleció supuestamente en el hundimiento, pero una vez llega ella, pues además de que le muestren cómo fue exactamente el hundimiento, que obviamente veremos en un rato más, mucho más a detalle, la misma Rose, al ver también varias cosas recuperadas del Titanic, finalmente pues empieza la parte principal de esta película, que básicamente es contarnos cómo fue su travesía en ese barco. Ahora sí, trasladándonos hasta 1912 en el puerto de Southampton. El transatlántico, al ser considerado el barco más grande en ese momento, e insumergible sobre todo, su traslado era un cagadero de los buenos para todos los pasajeros, tanto tercera, segunda y primera clase. En esta última categoría se encontraba la propia Rose de 17 años, que junto con su madre y su prometido Cal, un rico de Estados Unidos, teniendo lujos hasta las pelotas, obviamente estos tres. Pero pasando a otra parte, conocemos al otro protagonista de esta historia, Jack Dawson, que junto con su amigo en medio de una partida de póker, básicamente como los otros cabrones con los que jugaba son tan estúpidos, apostaron unos boletos de tercera clase al Titanic. Estos dos los consiguieron al último segundo, corriendo como desgraciados hasta el puñetero barco y saltándose las regulaciones sanitarias para poder conseguir subirse al lugar. Una vez esta maquinaria parte rumbo a Nueva York por todo el Atlántico, pues básicamente Jack y Rose tienen su primer encontronazo en uno de esos días. Básicamente ya que la misma Rose estaba hasta las pelotas de esa vida que tenía, sobre todo el destino que le atormentaría una vez llegase a los Estados Unidos, pensando mejor en aventarse por la puñetera borda a una muerte segura en apenas la primera noche de ese viaje. Pero para su conveniente suerte, Jack justamente la vio pasar y decide intervenir para no ser cómplice de ese suicidio, consiguiendo hacerlo con esta desconocida por decirle que destino sufriría de tirarse. No muy agradable, por cierto, logrando que se retracte de ello, pero al final sí se acaba resbalando por accidente ahora sí, pero pues no pasa algo peor por el mismo Jack, aunque por todos los gritos que pegó Rose alertó a los oficiales del barco, que llegaron en el tiempo preciso para que las circunstancias parecieran otra cosa que no es, aunque para salvar al estúpido de Jack, la propia Rose alimentar alguna que otra cosilla y para recompensarlo a este mismo con invitarlo para que este cabrón sin un puto dólar a una cena de primera clase, aunque esta situación no sería la única vez en la que todos se encontrarían, ya que después la propia Rose lo busca tanto para conocerlo más a él como también que discutan las cagadas que los atormentan a pesar de ser separados por clases sociales diferentes, particularmente de lo que sucede con ella y Cal, e igualmente ella se entera de lo que se dedica Jack, a hacer básicamente dibujos bastante buenos, aunque eso sí, la mayoría de mujeres desnudas, que por ya saben qué plataforma no puedo enseñar en este video. Entre medio de esto, uno de los creadores del Titanic impulsa inconscientemente al capitán del barco para que suba la velocidad para llegar en 2 segundos a Nueva York básicamente para ganar publicidad, a pesar de varias condiciones que finalmente acabarían provocando la tragedia que veremos enseguida. Pero de nuevo, con los dos tórtolos, el propio Jack ya conoce a la madre de Rose para hacerse una idea de lo que le espera en la cena a la cual fue invitado, y contrario a lo que seguramente pensaron, sí asistirá, con asistencia de la insumergible Molly Brown, persona que realmente sí existió, como muchos otros personajes de esta película. Ahora ya con una facha más como persona de altos recursos y con acceso a la zona VIP del barco, pues aparte de voltear a ver a todo Cristo para disimular más o menos las costumbres de los ricos a principios del siglo XX, algo más fácil en cierta parte con la ayuda de Rose, que pues básicamente nos informan en esta parte de muchísimas cosas vergonzosas de esta gente con más dinero que el 80% del barco seguramente. Dicha finta es muy bien ejecutada por este cabrón, que obviamente no es tan estúpido para caer en algunas trampas puestas por estos mismos ricos, particularmente por Cal y la madre de Rose, aunque realmente no les importa mucho a los otros que básicamente pues disfrutan de las historias de pobre de Jack, que parece realmente tener mucha más educación que varios de ellos por su forma de hablar, pero aun con todo esto, mejor decide regresar a con los suyos sin antes invitar a Rose a una fiesta más acorde a lo que él mismo conoce, algo que aunque Rose no conozca, pues realmente parece disfrutar más de esta, no impidiendo que el guardaespaldas de Cal los acaba atrapando en el acto y pues al siguiente día el propio Cal le dé una reprimenda bastante violenta a esta misma, además de que su madre no se queda atrás al decirle básicamente que no vuelva con este mismo porque evidentemente les conviene más económicamente a ellas dos que se efectúe el matrimonio arreglado,
porque básicamente no tienen un puto dólar a costa de que pues obviamente Rose no tenga ninguna libertad de decidir su futuro y sobre todo encontrar a alguien ideal para ella. Algo impulsado no solo por estas cagadas, sino por básicamente el hecho de ser mujeres en dicha época histórica. Además de que para que ambos no se vean otra vez, es apoyado también por los compinches de Cal, que no dejan de recordarle a Jack que en otras palabras es un pobre de mierda, no evitando que mientras Rose y los demás veían desde ahorita las pobres capacidades del Titanic en caso de necesitarlo, algo muy crucial por cierto, pues se acabe topando de nuevo con ese mismo tocapelotas, que desde China se nota que hay sentimientos encontrados a pesar de que la misma Rose, supuestamente, algo más falso que el carajo, ya haya aceptado su destino. Y como les dije, es algo más falso que el carajo, porque literalmente al atardecer en la proa del barco, en probablemente la escena más icónica de la película y también de la historia del cine a nivel general seguramente, ahí se confirma que pues obviamente ambos son tal para cual, mientras están en la barandilla y extienden los brazos para parecer estar volando, acabando en un beso de ambos. Pero también ahora nos adentramos en las últimas horas del barco sobre el agua, por una muy buena parte de que el capitán se pasará por sus huevos del tamaño del Pacífico, las puñeteras advertencias de icebergs, aunque regresando de nuevo a 1912, tras lo que vimos en la proa, pues en otra de las escenas icónicas de este largometraje, que obviamente no se las voy a enseñar completa porque luego el canal no dura 3 días vivo, pues el propio Jack hace un dibujo de Rose con el corazón del mar que se vio al comienzo de esta historia, aunque después de esto el puñetero guardaespaldas empieza a perseguir a estos dos tórtolos por todo el jodido barco como un retrasado, desde las puñeteras calderas hasta el almacén del barco, donde pues mientras estos dos hacen cosas más dignas del YouTube naranja, ahora sí se va de madre todo absolutamente, y probablemente la parte no solamente la más caótica por lo que sucede en la película, sino lo detrás de la producción como veremos en las conclusiones, ya que básicamente estos dos vigías sin puñeteros binoculares a pocos metros de colisión ven el famoso iceberg y pues a la desesperada básicamente informan al resto de oficiales para que se detenga el barco y eviten un choque, pero pues obviamente eso no acabó pasando, no estrellándose de lleno, pero al rozarlo de la parte inferior pues es lo que acabó sentenciando al transatlántico al empezar a meterse el agua por los niveles inferiores hasta los camerinos de tercera clase, iniciando de a poco la incertidumbre entre todos los presentes obviamente. Y para cagarle básicamente el palo a la pareja protagonista, como los otros cabrones ya se enteraron de lo que hicieron, le aplican la 1314 a Jack al esconder el corazón del mar a este mismo para acusarlo de ladrón, que sí lo es por cierto, porque la chaqueta que trae precisamente no es de él, ganándose Rose otra dosis de violencia por parte de Cal. Pero regresando a la inundación, como ya ven que es cuestión de tiempo que el barco se vaya a conocer el fondo atlántico, pues antes que tienen a 2200 seres humanos a bordo, empiezan el plan de contingencia, al enviar tantos señales de auxilio y pues empezar de a poco el abordaje a los poquísimos botes salvavidas, más porque el único barco que respondió llegará cuando todo esté inundado, obviamente empezando este abordaje con las mujeres y niños primero, pero también haciendo preferencia a los de primera clase como es costumbre, valiéndole un choto a Rose por obviamente ir a salvar a Jack, que mientras está esposado, el agua empieza a colarse hasta donde está, llegando a esta misma hasta su putísima madre y estando más inundado que el carajo, y como no tienen la puñetera llave de las esposas, pues esta misma hace un buen baño de la heladísima agua del Atlántico para ir por una puñetera hacha, consiguiendo liberar a Jack por una conveniencia del tamaño de la galaxia, por obviamente no mocharle las manos así nada más porque sí, aunque como ya está el barco hasta las pelotas de agua, llegan hasta la superficie que otra vez tienen pedos porque los botes que aguantan a 65 cabrones están más vacíos que su puta madre, y recordemos que precisamente no tenían 1000 botes que digamos, además de que en tercera clase se arman 50 tumultos porque pues pretenden dejarlos ahí, incluyendo a mujeres y niños, básicamente para que se mueran, de no ser básicamente por estos tres cabrones que por sus propios métodos consiguen ayudarse a sí mismos y a los demás obviamente, pero obviamente no solo abajo se arman cagaderos, sino que pues la desesperación empieza a comerse tanto a los tripulantes como a los oficiales más estúpidos que las piedras, llegando incluso hasta los disparos. Pero hablando de estúpidos, Cal pues motivado por vengarse de las múltiples cagadas que se mandó en cierta parte por su actitud de mierda, en lugar de subirse a un bote que hasta había comprado su lugar con dinero, va a donde están estos dos para convencer a Rose de que se suba a un puñetero bote, lo único bueno que hará por ella en esta película. Algo que evidentemente no evita que por estar enamorada hasta las pelotas de Jack, decida saltar de una excelente vía para salvar su puñetera vida y correr por todo el puñetero barco para reencontrarse con él. Y para añadir más cajeteadas a esta parte de por sí caótica, pues va Cal y le roba la pistola a su guardaespaldas para encargarse de ellos personalmente, evitándose una venganza de este pedazo animal porque pues obviamente puntería no tiene, y estos corren hasta las partes inundadas otra vez, además de que el mismo subnormal se acabó cagando a sí mismo, básicamente porque se quedó sin el corazón del mar, porque el abrigo donde lo tenía se le acabó poniendo a Rose. Pero para estúpidos están estos dos igualmente, ya que quién sabe por qué se fueron hasta la quinta chingada del barco, encontrando en las partes inundadas ahí casualmente un niño que obviamente no pretende dejarlo solo, aunque justamente se encuentran a su padre que había llegado al lugar para rescatarlo, solamente sirviendo esta parte para que Jack y Rose vean cómo se ven estos dos y se ganen otro año así por las risas, casi llegándose igualmente estos dos, pero por un deus ex máquina de los cabrones pasa uno de los llaveros del barco y aún con este cabrón se le acaban cayendo las llaves al piso por estar más nervioso que su puta madre, consiguen abrir la puerta para no morir ahogados por obra del señor. Tras esta hecatombe de decisiones estúpidas, más el caos que se está armando, además de que el constructor del barco, que en cierta parte es el responsable de muchísimas de las muertes en ese
lugar junto con otros pendejos de la tripulación, deciden inmolarse en el barco junto con el capitán e igualmente algún que otro pasajero, ante que pues ya ven que salvación no tienen precisamente. Tras esto, la mitad del barco empieza a elevarse al ya estar sumergido casi todo, y pues al no haber ya casi ningún bote salvavidas, llegan estos dos a duras penas hasta la popa para tratar de permanecer lo más posible en el barco, irónicamente donde se conocieron inclusive, que si esto fuese algún juego de un parque de diversiones estaría de putísima madre, pero pues muchos de ellos que vemos aquí o se van directamente a darse un baño en una resbaladilla bastante XD o deciden aventarse al vacío aún muriendo por la caída. Tras que el barco se quede sin electricidad, ahora sí se parte en la mitad al no soportar la popa el peso de la proa, cayendo súbitamente, pero se mantiene todavía flotando por estar unidas las dos mitades todavía. Mientras obviamente una se va sumergiendo, la otra se queda totalmente vertical por unos minutos hasta que finalmente se empieza a hundir obviamente por el peso, por lo que ambos deciden esperar hasta que se inunda completamente para que en ese preciso momento decidan soltarse e evitar irse de paseo junto con el puñetero barco hasta el fondo del océano. Algo sencillo de hacer con Rose al tener un chaleco a salvavidas, aunque Jack, a pesar de no tener inclusive, por obra del señor obviamente, sí llega hasta la superficie para quedarse junto con ella y otras 1500 personas en el agua gritando desesperadamente por ayuda, llegando precisamente a un pedazo de puerta donde a pesar de caber los dos de cierta manera, evidentemente por el toque dramático, aquí no se van a subir los dos aunque pudiesen. Además de que los puñeteros botes, a pesar de alejarse comprensiblemente por la succión del barco, por sus pelotas del tamaño de la galaxia, no deciden regresar para rescatar a algunos sobrevivientes, a excepción de algunos cuantos botes que en tiempo récord tratan de organizar su tripulación para rescatar a algunas personas, no logrando a tiempo llegar porque pues son demasiadas personas, y pues obviamente la hipotermia severa no perdona en tiempo récord. Tras horas de estar congelándose, apenas llega un bote a la zona llena de cadáveres de todas las edades que parecieron por tamaño frío que hace, cosa que obviamente no deja indiferente al oficial que aún así busca a la desesperada algún sobreviviente en ese lugar. Entre tanto puto muerto, se encuentra la propia Rose, ella está a las últimas, pero consigue escuchar y ver el bote salvador, aunque para su desagradable sorpresa, ve que Jack obviamente ya falleció por la hipotermia, y ante que ve que se le está escapando su última salvación, al final decide despedirse del mismo al dejar ir su cuerpo al fondo del océano entre lágrimas obviamente, volviendo a meterse al agua fría para con un silbato ser rescatada por el bote que estaba ahí precisamente. Aunque ya regresando al presente, ella misma nos cuenta que pues obviamente solamente 6, incluyéndola a ella, fueron rescatados entre 2500 sobrevivientes a la inundación. Tras ello, los sobrevivientes en medio del frío océano Atlántico esperan obviamente algún rescate que se acabaría llegando por el RMS Carpathia, aquel barco que prometió llegar pero llegó muy tarde. Ahí mismo Rose se escondió otra vez de Cal para nunca volver a verlo, pero tras llegar a Nueva York, pues ahí fue donde decidió adoptar el apellido de Jack. Y aunque la tripulación ya escuchó semejante historia para contar, y pues también para cagada de Brock de tener no aparentemente ninguna oportunidad de encontrar el corazón del mar, se resigna de ello, por mínimo ya comprender más al barco con el cual estaba obsesionado, que mejor lo comprendió con la ayuda de Rose obviamente, que evidentemente de anciana tenía el diamante en su posesión precisamente, tal cual como se vio en 1912, decidiendo mejor arrojarlo por la borda para finalmente mientras está dormida en su camarote, sueña con el barco que le cambió la vida, las personas que perecieron ahí y sobre todo con el propio Jack evidentemente. Pero en fin, y con esto finaliza la película. En este caso estamos tratando a una de las películas más importantes de la historia del cine y que tiene muchísimas cosas que comentar obviamente, particularmente de su producción extenuantemente larga, pero de todas maneras también es uno de los mejores pilares que tiene James Cameron en su hasta entonces todavía exitosa trayectoria, que obviamente fue otro punto de inflexión para este director y que sería clave incluso para la futura creación de otras películas que también analizaremos en el futuro aquí en el canal precisamente. Pero enfocándome en el largometraje de 3 horas y 15 minutos, vamos a analizar en esta parte final de esta review más larga de lo normal, por eso precisamente como todo lo que tiene, empezando como siempre lo hacemos por el guión, su estructura y más partes relacionadas. Este probablemente es el aspecto más flojo entre muchísimas comillas de la película, ojo, no porque sea una cagada en sí, sino porque a comparación de otros aspectos que tocaremos ahorita, junto con el de los personajes que enseguida veremos, son de lo más normalito que tiene, que aún así son demasiado destacables sin presentar casi ningún error, más allá obviamente de las típicas conveniencias y casualidades o clichés por ejemplo, que son casi 100% inevitables, pero pues bueno, ya que pues presenta una historia sencilla de comprender yendo muy de la mano con su género cinematográfico, pero eso mejor ahorita los personajes lo menciono más a fondo. Igualmente bastante cerrada la historia y sin irse por las ramas, agarrando bastantes libertades históricas eso sí, pero de todas maneras ese aspecto fue, a pesar de ser bastante sencillo a decir verdad, igualmente destacado. Cosa que ocurre como lo dije con los personajes igualmente. Esto va ciertamente condicionado por el género de la película, en este caso romance, con una muy alta dosis de cine de catástrofes, que por cierto hace mucho tiempo que no toca una película de este tipo en este canal. Los más importantes para el desarrollo de
la historia obviamente es la pareja que se forma y también se hace cagada en la misma película, aunque en este caso por circunstancias trágicas evidentemente. Los personajes de Rose y Jack son de lo mejor que tiene la película al sentirse un vínculo natural e ir presentándose de a poco, tal vez un poquito apresurado, aun considerando la puñetera duración de la película, pero igualmente es probablemente lo que más atrae al público en cierta medida, y también a cierto tipo obviamente. En cuanto al antagonista, por ejemplo, que en este caso es Cal, igualmente cumple con su función bastante bien para ser un hijo de puta. Sus planes eso sí se jodieron por eso mismo, pero no quita que este sea un personaje acorde a su función y bastante bueno, aun considerando eso mismo. Y también aunque haya muchas personas que piensen de que no es un antagonista, por básicamente algunas cagadas que hizo Rose a este mismo. El resto de los mismos, en particular los históricos o los del presente, pues cumplen sus funciones y poco más la verdad. Así que este aspecto, que igualmente está bastante bien, aun cuando está lo más flojo de la película, otra vez entre muchísimas comillas, se complementa excelentemente con las destacables actuaciones de Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane y Bill Paxton respectivamente. Pasando por último en esta review, ahora el aspecto técnico visual, que es probablemente el más importante de todos y el mejor de la película, no solo por tener una de las mejores bandas sonoras y las más icónicas en la historia del mismo, sino por el proceso de documentación, investigación, todo lo relacionado para recrear lo más fidedignamente al hundimiento de 1912. Tanto el trasfondo de la historia y los personajes históricos obviamente están bastante bien, sino también para los efectos especiales, que son totalmente una maravilla técnica, a pesar de incluso haber pasado ya 27 años del estreno original. Fíjate la dedicación mostrada para la producción de esta película, para que la misma Fox se tuviera que sacar de la cola unos nuevos estudios cinematográficos en Baja California, México, imagínense. Además de que en cierta parte por esa misma dedicación y ser bastante buenos, por eso costó un huevo y medio la película de realizarse. Pero de todas maneras este apartado cumplió con todo para tener una precisión histórica invidiable, unos efectos de putísima madre obviamente, no evitando eso sí que se tomaran algunas cuantas libertades o inclusive crean algunos mitos de lo que realmente pasó con el RMS Titanic real. Y aclarar un punto muy importante, la historia principal no es real, porque mucha gente a día de hoy todavía piensa que los personajes principales no históricos realmente existieron, lo cual obviamente no es cierto. Pero de todas maneras todo lo bueno que se sumó en este apartado técnico visual ayudó bastante a que esta catástrofe marítima, que cambió en cierta parte mucho a esta rama de la navegación, se haya popularizado todavía más. Inclusive consideremos que esta película de por sí dura un huevo y medio, 3 horas no es un poco precisamente, el corte inicial era muchísimo más extenso y para colmo tenía hasta un final alternativo, que básicamente en lugar de que Rose se deshaga del diamante en privado, llega su nieta y el resto de la tripulación para tratar de impedirlo, no consiguiendo que eso sea una comedia bastante involuntaria, ni tampoco que ella misma quiera el puñetero diamante. Pero menos mal la verdad que se eliminó esta escena, más a modo de final típico de los 90s, porque si no estaríamos hablando todavía de una película aún más larga y con un final un poco bastante chocante con el contexto y el enfoque que tiene la película que acabamos viendo todos en el cine o la televisión. Pero pues aún con esas pequeñas curiosidades, yo considero que el aspecto técnico visual de la película es lo mejor, que no solamente tiene la misma individualmente, sino que también es uno de los mejores de la historia del cine, a decir verdad. Pero pues en fin, pues poco más que comentar. Así que, en conclusión, Titanic es probablemente una de las películas más influyentes de la historia del cine moderno y a nivel general, que a pesar de por sí sus muy buenos apartados de guión, historia y personajes no sean los más originales ni mucho menos, su nivel técnico visual es envidiable. Dar a conocer casi fielmente cómo fue una tragedia que costó 1496 personas fallecidas y ser un punto más para impulsar la exitosa carrera del director y los actores principales, la acabarían convirtiendo en todavía a día de hoy la cuarta película más taquillera en toda la historia y en la más aclamada por los premios Oscar, con 11 premios y 14 nominaciones. No ganó todos los premios del 98 porque no es un documental ni un corto, sino capaz hasta lo conseguía. Y como lo vengo repitiendo en todo el puñetero video más largo que el carajo, una de las películas que cambiará para bien el curso de la industria cinematográfica a nivel mundial. Por lo que ahora sí, para resumir esas extensas conclusiones, si buscas una película con todo lo bueno que tiene, te interesa el romance o las catástrofes, o si eres seguidor de algunos actores participantes, el director o la cinematografía a nivel general, es una excelente opción a considerar, la cual por supuesto que yo se te puedo llegar a recomendar para estos y todos los casos evidentemente.